Hola a todas y a todos, buenas, buenas, buenas. Hoy, como vimos en pantalla, vamos a ver el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Me quiero acomodar para que se vea bien y se escuche bien. Bueno, el título ya lo vimos, Ferdinand de Saussure, curso de Lingüística General, y vamos directamente con el texto. Bueno, curso de Lingüística General. La introducción es de Amado Alonso. Y yo les voy a mostrar los puntos que vamos a ir viendo en distintas partes. En la introducción tenemos el capítulo 3, objeto de la lingüística. En la primera parte, principios generales, que incluye la naturaleza del signo lingüístico, la inmutabilidad y la mutabilidad del signo, la lingüística estática y la lingüística evolutiva. En la segunda parte, el valor lingüístico y las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas. Bien, vamos a la introducción, capítulo 3, objeto de la lingüística, que está en la página 32. Bueno, acá Saussure lo que va a plantear como ciencia, ¿no? Como ciencia de la lingüística, recordemos que es principios del siglo XX, por lo tanto la ciencia de la lingüística no existía. Entonces, Saussure es considerado el padre de la lingüística, uno de los primeros que viene a poner, a expresar como ciencia, bueno, la ciencia del lenguaje, ¿sí? Él la denomina lingüística. ¿Y cuál es el objeto de estudio? Como toda ciencia, necesita su objeto de estudio, su metodología, etcétera, etcétera. Entonces, él va a ir desglosando a partir de preguntas, de análisis, hasta llegar al objeto de la lingüística. Previo a eso, va a definir qué es el lenguaje y va a llegar a la conclusión de que el lenguaje es algo muy diverso, muy multiforme y por lo tanto se escapa del estudio científico. Entonces, él necesita un objeto más concreto que pueda ser estudiado a partir de los métodos científicos. Bien, entonces, la lengua, su definición, ¿no? El objeto de la lingüística, ya te lo dice acá, es la lengua. ¿Cuál es el objeto a la vez integral y concreto de la lingüística? La cuestión es particularmente difícil. Ya veremos luego por qué. Limitémonos ahora a hacer comprender esa dificultad, ¿no? El objeto concreto de la lingüística. Yo había marcado algunas partes esenciales en el texto. No hay más que una solución para todas estas dificultades. Bueno, nombra una cuestión, una serie de dificultades para su clasificación. Y la conclusión es la siguiente. Hay que colocarse desde el primer momento en el terreno de la lengua y tomarla como norma de todas las otras manifestaciones del lenguaje. Entonces es la lengua. Sí, ya lo dice acá, el objeto de la lingüística es la lengua. Y descartando todas otras manifestaciones del lenguaje. Por lo tanto, tenemos, el lenguaje no es la lengua. Ahora, ¿qué es la lengua? Y se lo pregunta acá, ¿pero qué es la lengua? Para nosotros, la lengua no se confunde con el lenguaje. La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Por lo tanto, la lengua es esencial, es una parte del lenguaje. Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. Acá está explicando qué es la lengua y cómo se diferencia del lenguaje. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la lengua? La lengua no se confunde con el lenguaje. La lengua es una parte del lenguaje, aunque esencial, porque si no, no podríamos hablar, si no tuviéramos lengua, sistema, ¿sí? Lingüístico mental. Pero bueno, no nos apuremos. Es un producto social porque lo usamos socialmente, de la facultad del lenguaje. Tenemos una facultad del lenguaje, todos los seres humanos, y un conjunto de convenciones. El lenguaje es una convención, después lo vamos a analizar más en profundidad, ¿no? Pero el lenguaje es una convención. Todos
convenimos que a la mañana decimos buenos días y no buenas noches o buenas tardes. Son convenciones. La palabra buenos días es una convención, porque en español decimos buenos días, pero en inglés decimos good morning. Entonces son convenciones. El lenguaje es una convención. Necesarias, porque si no, no podríamos comunicarnos, adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad de los individuos. Todos los individuos tenemos la facultad del lenguaje y de utilizarlo de la lengua, sí, perdón, del lenguaje y utilizarlo mediante el habla. Tomado en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heteróclito. Tomado en su conjunto, ¿qué es el lenguaje? Por un lado es social, pero por el otro lado es individual. Entonces, el lenguaje, digamos, es la unión entre la lengua y el habla, pero es multiforme y heteróclito, a la vez físico y fisiológico, porque si hablo, muevo las cuerdas vocales, muevo la boca, los dientes, es fisiológico. Pertenece además al dominio individual y al dominio social, el lenguaje, ¿no? Por esta combinación, por eso es multiforme, a la vez es social, a la vez individual, no se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. Bueno, entonces el lenguaje no puede ser el objeto de estudio porque es muy embrollado. ¿Cuál va a ser el objeto de estudio de la lingüística? La lengua. Y ya lo dijo Saussure. La lengua, por el contrario, es una totalidad en sí y un principio de clasificación. Entonces, este es un primer argumento. La lengua es una totalidad en sí y un principio de clasificación. Es un argumento muy fuerte. Seguimos un poco más. Bueno, él acá lo que va a describir es esto, el lugar de la lengua en los hechos del lenguaje. Vamos a describir de una manera eh, breve este esquema, ¿no? Un esquema comunicativo. Un A dice algo a un B, este B lo escucha por eso el oído y después lo interpreta mentalmente y después va a responder. Es un ida y vuelta, ¿sí? En una conversación. Pero la lengua, ¿dónde se ubica? La lengua se ubica en la mente, ¿sí? Del hablante, que elige qué es lo que va a decir y lo dice. El habla, pero acá lo que vemos es la mente, el oído y también el habla, pero Saussure no estudia el habla, pero bueno, tiene que describirla también, porque es un lingüista, pero él estudia la lengua. Sigamos. Bueno, acá vemos el concepto de la imagen acústica. Se va acercando a lo que va a definir como signo, ¿no? ¿Qué es lo que escuchamos? Bueno, una imagen acústica. Si yo digo casa, lo escucho, pero se produce mentalmente una imagen, ¿no? Bueno, todavía no es signo, pero es una huella psíquica, dice Saussure. No es solamente el sonido de una palabra o la conjunción de fonemas lo que escuchamos, sino que es más que eso. Es una huella psíquica, una huella mental, que se une a un concepto, porque esa palabra casa tiene un significado, un concepto, lugar donde habitan las personas, o una familia, una casa, ¿sí? En inglés va a ser house y en otros idiomas va a tener otra expresión. Pero es eso. Sigamos. Y acá va a hablar de el habla. Al separar la lengua del habla, bueno, lang e pagol, se separa a la vez lo que es social de lo que es individual, lo que es esencial de lo que es accesorio y más o menos accidental, ¿no? Dijimos que la lengua es esencial. Hablar es accesorio o no, porque uno puede hablar o no, pero tener un conocimiento de su lengua, ¿sí? La lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente, nunca supone premeditación y la reflexión no interviene en ella más que para la actividad de clasificar, de que hablamos en la página tal. El habla es, por el contrario, un acto individual de voluntad y de inteligencia, en el cual conviene distinguir las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con miras a expresar su pensamiento personal. Y dos, el mecanismo psicofísico que le permite exteriorizar esas combinaciones. Bueno, hablar. Y después
recapitulemos los caracteres de la lengua, las características de la lengua, porque es lo que le interesa a Saussure. Es un objeto bien definido en el conjunto heteróclito de los hechos del lenguaje, se la puede localizar en la porción determinada del circuito donde una imagen acústica viene a asociarse con un concepto. La lengua es la parte social del lenguaje, exterior al individuo, que por sí solo no puede ni crearla ni modificarla. Yo no puedo decir mañana al auto vamos a decirle todos micrófono. No, no la puedo modificar. No existe más que en virtud de una especie de contrato establecido, una convención, entre los miembros de la comunidad. Bueno, todos vamos a hablar el español de Argentina. Por otra parte, el individuo tiene necesidad de un aprendizaje para conocer su funcionamiento. Y sí, yo tengo que conocer que el sujeto va primero, después el verbo, después el objeto. Juan patea la pelota. No digo patea Juan pelota la. Entonces requiere un aprendizaje. El niño la va asimilando poco a poco. Hasta tal punto es la lengua una cosa distinta que un hombre privado del uso del habla conserva la lengua con tal que comprenda los signos vocales que oye, ¿no? Una persona que no puede escuchar, que no puede hablar, pero puede leer los labios y saber qué está diciendo la persona. Entonces, es esencial la lengua, el habla es accesoria. Dos, la lengua, distinta del habla, es un objeto que se puede estudiar separadamente. Ya no hablamos las lenguas muertas, pero podemos muy bien asimilarnos su organismo lingüístico. Yo puedo estudiar el latín posclásico, puedo estudiar el brasileño, el portugués de Brasil, puedo estudiar otras lenguas, el inglés, el francés, puedo estudiar el sistema lingüístico separado del habla. La ciencia de la lengua no solo puede prescindir de otros elementos del lenguaje, sino que solo es posible a condición de que esos otros elementos no se inmiscuyan. Entonces la lengua, punto. Mientras que el lenguaje es heterogéneo, la lengua así delimitada es de naturaleza homogénea, porque todos compartimos la misma lengua. Es un sistema de signos, esto sí es importante, en el que solo es esencial la unión de sentido y de la imagen acústica, y donde las dos partes del signo son igualmente psíquicas. La imagen acústica, por más que sea un sonido, es una imagen psíquica también, que van a conformar el signo, ¿no? Y lo está diciendo. La lengua es un sistema de signos y es homogénea, porque la compartimos todos. En cambio, el habla no la compartimos todo, porque en Buenos Aires se habla de una manera y en otras provincias se habla de otra, entonces no la compartimos todos. La lengua, no menos que el habla, es un objeto de naturaleza concreta y esto es gran ventaja para su estudio. Es un objeto de naturaleza concreta. Los signos lingüísticos, no por ser esencialmente psíquicos, son abstracciones. Las asociaciones ratificadas por el concepto colectivo, cuyo conjunto constituye la lengua, son realidades que tienen asiento en el cerebro. Quiero ver si estoy grabando. Ah, sí, sí, sí. El micrófono. A ver. Hola, 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 hola. Bien, continúo. Bueno, los signos de la lengua son tangibles, la escritura, porque uno los fija en la escritura, entonces son tangibles, en imágenes, mientras que sería imposible fotografiar en todos sus detalles los actos de habla. Bueno, bien. La fonación. En la lengua, por el contrario, no hay más que la imagen acústica y esta se puede traducir en una imagen visual constante. Bueno, perfecto, listo. Lugar de la lengua en los hechos humanos, la semiología. Sí, hablamos de la lingüística, pero ¿qué pasa con la semiología? ¿Qué va a decir Saussure? La lingüística estudia los signos de la lengua, pero pertenece a una ciencia mayor que es la semiología, que es la ciencia que estudia todos los signos, todos los sistemas de signos que existen en una sociedad, porque los sistemas de signos son convenciones sociales, ¿sí? Voy a arreglar la cámara. Pensemos en, por ejemplo, el sistema, qué sé yo, de la música, el sistema de signos de, digo, más allá de la comunicación, de las artes, todos entonces, la semiología se va a erigir como una ciencia mayor. Y una subciencia, la lingüística, porque es más específica, estudia los signos de la lengua.
¿Sí? Bueno, esto lo dice aquí. Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. ¿Cómo se va a llamar? Semiología del griego semeion, signo. ¿Sí? Y las reglas, por supuesto, que los gobiernos y las leyes. Por eso lo que estudia Saussure desde un enfoque más estructuralista, ¿no? Las leyes más formal del lenguaje, la forma, el signo, eh, la forma de colocarse en el sintagma. Por eso hablamos de un estudio formal del lenguaje, distinto a otros, a Bakhtin, por ejemplo. Que a Bakhtin interesa el uso de la lengua. Bueno, bien, acá llegamos a la primera parte del video y luego vamos a seguir con la segunda parte. Ya vimos objeto de la lingüística. Principios generales, naturaleza del signo lingüístico en la segunda parte del video. ¿Sí? Entonces nos vemos en la segunda parte. Chau, chau.